Hermanos, tengan un buen día en el Señor. Gracias, por cierto, primeramente a nuestro Dios que ha transcurrido una semana más, había un feriado, muchos pudieron compartir con su familia y vamos avanzando en el tiempo. Ya estamos a 19 días desde el mes de julio y vamos avanzando y esperamos en el Señor que el tiempo pase presuroso. Algunos me han comentado que le tienen un poquito de pánico al mes de agosto, no sé por qué. Dice que hay algunos comentarios que vienen que son muy antiquísimos, no sé. La verdad es que yo no me preocupo porque el mes de agosto se lo saqué a mi calendario. Bueno, hermano, me voy a poner serio. Esto es un poco para adentrarme en lo que es este día, donde vamos avanzando en nuestro libro de Gálatas capítulo 5. Para quien no lo tenga en memoria, para quien no lo recuerde, para quienes están recién añadiéndose a seguir con nosotros las enseñanzas de la escuela, quiero decirle que esta semana se termina el capítulo 5 y la siguiente semana ya vamos a estar en el capítulo 6 y finalizamos. Fíjese cómo ha pasado el tiempo, todo el tiempo de la pandemia hemos estado atendiendo el libro de Gálatas. Bueno, así como vamos a salir del capítulo 6, permítanos Dios salir también de este tiempo que hemos tenido que pasarlo junto a la hermandad y junto a todo este mundo que está ciertamente tan preocupado de que pronto esto pase. Bien, voy a orar al Señor, hermano, para entrar ya a la enseñanza de la palabra. Amado Dios, Padre eterno, todo es necesario, importante que sea con su dirección y que sea con su gracia. Señor Dios, siempre rogaremos e imploraremos, oh Señor Dios, que sea la revelación que viene a través de su Espíritu Santo y que para nosotros es tan necesario. ¿Por qué razón? Porque todo lo nuestro está relacionado con lo espiritual, la vida espiritual, y es importante. Jesús mismo en su oportunidad, Él deja una enseñanza con mucha claridad. En los negocios de mi Padre, Él daba testimonio que le convenía estar. Bueno, estos negocios espirituales son tan fructíferos, son tan necesarios, importantes en este tiempo que necesitamos más y más de la palabra de Dios. Señor Dios, bendiga esta oración. Te ruego, mi Señor Dios, por este pueblo que atiende, Señor Dios, con prontitud el de aprender de tu palabra y que para ellos también sea motivo de bendición. Por Jesús se lo ruego y se lo imploro. Amén. Bien, hermano amado. La lección está, como se recuerda, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26, y se confirma esta enseñanza en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Y aquí podemos ver nosotros, a través de la enseñanza de Gálatas, como de Efesios, que es una de las cartas pastorales, vemos nosotros también cómo el apóstol Pablo allá a los hermanos de Efesios también los lleva para que puedan ellos ser parte de los frutos del Espíritu. Bueno, la gracia de Dios sea con todos nosotros. Como ya, hermano, se ha expuesto la enseñanza, yo voy a tomar algunos versículos para luego yo también exhortar el texto de confirmación. Voy a volver un poquito a la enseñanza pasada. Recuerde que es importante que todos los que pertenecemos a Cristo, y el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 24, él abre una tremenda brecha que tiene que ver, en verdad, para mí como temática, hablar de los frutos del Espíritu. Entonces, hermano, vemos nosotros a Pablo
en sus cartas pastorales, que en todas ellas va dejando la misma huella, la misma enseñanza, la misma doctrina. Y qué importante es aquello. ¿Por qué razón? Porque aquí se sigue una secuencia, no se sale ciertamente de la revelación y del ministerio que Dios le entregó. Y qué importante es eso, no salirnos de los cánones que Dios ha establecido. Bueno, hermanos amados, quiero recordar, volviendo a la enseñanza pasada, quiero recordarnos que todos los que pertenecen a Cristo, como lo enseña la palabra del Señor, Gálatas 5:24, dice algo muy importante. Dice, los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Espero en el Señor que hemos tenido una semana de reflexión. Así que si algo estaba por ahí, bueno, a la verdad que con la gracia del Señor Dios se pueda ciertamente despojarse o crucificar la carne con las pasiones y sus deseos. Ayúdenos Dios. ¿Por qué razón? Porque recuerde usted que las concupiscencias están a la vista. Están a la vista. Bueno, como en los versículos anteriores, el apóstol Pablo había él trazado una línea de todo lo relacionado con las malas cualidades que caracterizan a la naturaleza humana sin Cristo. Ahí está la diferencia. La naturaleza humana sin Cristo ciertamente va de mal en peor. La razón, porque no tiene la palabra de Dios que puede refrenar al hombre y entender y comprender que está en pecado en la presencia de su Hacedor. Fíjense qué importante es lo que la palabra de Dios nos revela al respecto. Ahora, Pablo traza la de las cualidades que son positivas y que son fruto del Espíritu. De nuevo, vale la pena considerar que las cosas hermosas del fruto del Espíritu, mire qué hermoso es esto, el amor, el gozo y la paz, estas van ciertamente muy unidas ciernen a la actitud hacia Dios. Y luego tenemos nosotros la paciencia, tenemos la benignidad, tenemos la bondad, que tienen que ver con las relaciones sociales. Y finalmente tenemos nosotros la fe, tenemos la mansedumbre y tenemos la templanza, que nos describen los principios que guían la conducta cristiana. Aunque aquí se utiliza una palabra singular, fruto. Se sabe que el Espíritu Santo produce más que un solo fruto. Pero si se menciona uno por uno de forma individual, es una realidad. Un fruto solo, indivisible, que proviene de Dios. Todos estos frutos provienen de Dios. Y la gloria sea para Dios. Vemos que todos estos frutos están derivados en varios frutos, que son 9, y que aparecen ciertamente en este listado. Reflexionemos. Un creyente espiritual se identifica por la presencia de todos estos frutos, reitero, que son 9. Y todos estos frutos, ciertamente, como ya lo estoy dando a entender, que un creyente espiritual se identifica por la presencia de todos estos frutos en su vida. Quiero reiterar, esto es integral, es decir, que no se trata de tener algunos frutos y dejar de lado otros.
o de seleccionar los que más nos gusten o los que con más facilidad somos capaces de practicar. El Espíritu Santo produce estos frutos en el cristiano que se deja dirigir por la obediencia a la palabra de Dios. Y vemos nosotros el poder de la palabra, que viene de Dios mismo. Y la palabra de Dios, cuando nosotros la hemos tenido por años, por tiempo, hemos llegado a entender lo que Jesús dijo, que su palabra ciertamente eran espíritu y eran vida. Y se cumple gran parte integral de lo que el apóstol está enseñando al respecto. ¿Quién nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vale decir que la palabra de Dios, la acción de la palabra, y esto es importante. Isaías hace una mención muy hermosa, ¿no? En que la palabra de Dios jamás va a volver a vacía, porque Él hará conforme Él quiere, conforme a su voluntad. Y tengo que entender que la voluntad de Dios es lo mejor, porque lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros es que un día la palabra de Dios llegó a ser vida en cada uno de nosotros. Alabado sea Dios por ello. Bueno, esto importante es la obediencia a la palabra de Dios. Estos no son simples esfuerzos humanos para hacer lo bueno. No son únicamente buenas obras, ni simples cualidades. Se trata literalmente de frutos que son producto de la presencia del Espíritu. Y esto debemos entender que solamente nosotros, a través de esta manifestación del Espíritu en nuestra vida, bueno, el Señor está siempre habitando en el interior nuestro. El Señor mora y está permanentemente en un cristiano, vale decir, de un nacido de nuevo. Bien, esto quiero considerarlo, tomando parte de la enseñanza de la semana pasada. Me quiero referir que cualquier tipo de vanagloria, persuasión, jactancia, arrogancia, soberbia, altivez o envidia son obras de la carne. Y por lo tanto, debo considerarlo y decir que verdaderamente estos son pecados. Pero vemos nosotros aquí la manifestación del Espíritu, la manifestación de los frutos del Espíritu. Porque el amor es contrario a todos estos pecados y los vence. Siempre y cuando el cristiano esté dispuesto a ser guiado y plenamente por el Espíritu Santo. Oh, bendito es el Señor por siempre. Síganos el Señor Dios guiándonos, que no hay mejor, ciertamente no hay mejor dirección a la que el Espíritu de Dios nos puede dar. Es así que no puedo dejar de recordar a una hermosa revelación, una hermosa enseñanza en que da el Señor Jesús. Quiero recordar que el Señor le dice a los suyos: yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a rogar a mi Padre, y mi Padre Él va a enviar el Consolador, el Espíritu el cual os guiará a toda verdad. Y por cierto, bendito es el Espíritu que hoy nos guía, bendito es el Espíritu que hoy es parte en nuestras vidas por gracia y por misericordia del Señor Dios. Quiero, hermanos amados, darle lectura a los versículos que nos son importantes en esta hora recordar, que tienen que ver, hermanos, con el texto de confirmación. Los voy a leer y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice textualmente: porque el fruto del Espíritu
es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 9 y 10. Y añada a Dios muchas gracias para poder una vez más, en la gracia de Dios, atender y comprender lo que el Espíritu Santo siempre nos quiere entregar. Bueno, dentro de lo que yo tengo conmigo de estudiar la palabra, me encontré en una de mis Biblias algo muy importante tocante a estos dos versículos, Efesios 5, 9, 10. Dice así, y esto está tomado de la Biblia Recobro. Dice textualmente, y se lo voy a aclarar por la palabra. O sea, no me quiero salir jamás, quiero dejar siempre la enseñanza con mucha claridad, porque tengo que decirle que Dios no es Dios de confusión y los hijos de Dios no podemos confundir al pueblo. Nosotros quienes tenemos la responsabilidad, tenemos que con base bíblica exhortar al pueblo. Dice así la Biblia Recobro de estos dos versículos, Efesios 5, 9 y 10. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El fruto del Espíritu se traduce mejor, el fruto de la luz. Esto alude a aquello que se produce como resultado de andar en la luz. Y lo voy a confirmar a través de Primera de Juan, capítulo 1, dos versículos que son importantes para considerarlo, que son el versículo 5, el 6 y el 7. Este es el testimonio de Juan. Y dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos amados, recordamos que la bondad es la naturaleza del fruto de la luz. La justicia es la manera o procedimiento por el cual es producido el fruto de la luz, y la verdad es la realidad, la expresión real de Dios mismo. Del fruto de la luz, recordamos, el fruto de la luz debe ser bueno en naturaleza, justo en procedimiento y real en expresión, a fin de que Dios sea expresado como realidad en nuestro andar diario. Que así sea. El fruto de la luz es bondad, es justicia, es verdad. Está relacionada con nuestro Dios Trino. La bondad se refiere al Dios Padre, porque el único que es bueno es Dios. Y he tomado del libro de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 17, y voy a hacer una breve reseña al respecto. Recordamos del joven rico que fue a Jesús. Él quería ser parte de la obra del ministerio del Señor, y según él había guardado los mandamientos. O sea, él se consideró como apto
apto para ser parte también del ministerio del Señor. Pero recordamos que el Señor le dijo, bueno, te falta una cosa. ¿Qué es lo que le faltaba? Era ciertamente que se desprendiese de sus bienes materiales y él lo pudiese ciertamente repartirlo a los pobres. Dice la Escritura que se fue muy triste. Bueno, pero quiero yo aquí aclarar, porque este joven, que se entiende que no es un jovencito, recordamos que se le llamaba joven hasta después de 20 años, pero quiero rescatar lo siguiente, porque él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí yo voy a hacer una aclaración y doy gracias a Dios porque la escuela dominical, como así los cultos de la noche, nos permiten a nosotros, los que exhortamos la palabra de Dios, de aclarar algunos malos conceptos, algunas malas interpretaciones, y que debemos tener el cuidado en la vía pública, porque de pronto alguien lo ha dicho, bueno, si ni Jesús se consideró bueno cuando se invita para que vengan al Evangelio, es un error, se lo voy a aclarar. ¿Cuál es la interpretación? Porque la interpretación es la siguiente a ese pasaje bíblico. Mateo capítulo 19, versículo 19. La interpretación es la siguiente. La pregunta, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? ¿Por qué me pregunta qué cosa es buena? Solo Dios es bueno y si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. Esa es la aclaración, hermano. Así que anótelo y se lo voy a reiterar, la interpretación que es la siguiente, aquella pregunta. Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? ¿Por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Y si quieres vivir de verdad, obedece a los mandamientos. Que sea de bendición esta su palabra. Estamos hablando y relacionando en cuanto a lo que es la palabra verdad. Bueno, vemos nosotros la justicia. La justicia se refiere a Dios el Hijo porque Cristo vino a cumplir los propósitos de Dios conforme al procedimiento justo de Dios. Y vamos a ir al libro de Romanos. Hay 3 versículos muy importantes al respecto, hablando de la justicia. Romanos capítulo 5, versículos 17, 18 y luego retomo el 21. Dice textualmente, y aquí vemos nuevamente una de las cartas pastorales de Pablo. Pablo le escribió a los romanos. Dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justicia de vida. El versículo 21 dice más, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos nosotros la justicia de Dios. Ahora, en cuanto a la verdad, se refiere a Dios, el Espíritu, porque Él es el Espíritu de realidad. Juan, en el capítulo 14, nos confirma en los versículos 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre,
y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Alabado sea Dios. La verdad también denota la expresión del fruto en la luz. Por consiguiente, Jesús podía orar con respecto a sus seguidores. En San Juan 17, versículo 17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, y la gloria sea para Dios, porque hemos conocido al Dios de la verdad, hemos conocido al Dios de la justicia y hemos ciertamente, sabedores somos ciertamente de que la gracia de Dios nos ha alcanzado aún en estos tiempos que esperamos, anhelamos y deseamos en que la justicia de Dios sea ciertamente añadida a los más, porque pronto viene el Señor Jesucristo. Y lo que el Señor desea y anhela es como lo fue en el principio del ministerio del Señor, que vemos en el libro de Juan, que a la verdad, ¿cómo vemos? Dice la Escritura, ¿no? Aquí está representado Israel y dice que el hacha estaba puesta sobre el árbol que no daba fruto. Iglesia, hermanos en el Señor quiere que nosotros demos fruto. Ahora, qué necesario, importante es. ¿Cuántos años familias, jóvenes, que se están cada vez agregando o añadiendo, como dice la Escritura, lo dice el apóstol Pedro, que el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos? ¿A cuántos Dios ha añadido a esta congregación? Mi pregunta es la siguiente, hermano, con todas las enseñanzas que tenemos, con todas las exhortaciones, cuántas oraciones, hermano, congregación, si el Señor viene a nosotros, ¿hallará fruto? ¿Se recuerda representado a Israel en la higuera? El Señor sabía que en esa higuera no había fruto. Y recuerde que no hubieron parabienes para aquella higuera. Iglesia, tienes que dar fruto. ¿Cuántos años llevas congregándote? Que el Espíritu de Dios dé testimonio al ministro para que esos frutos que tú estás dando sean permisibles, para que el ministro te honre en un cargo integral dentro de la casa de Dios. ¿Por qué razón? Porque si no hay fruto en nosotros, si no hay frutos, hermano amado, no puede haber nadie que pueda ser parte integral en la labor del ministerio. Así que Dios te bendiga, iglesia. Dios sea contigo en grande manera y que estos frutos puedan estar en nosotros. Son 9 frutos y que el Señor los pueda una vez más ayudarnos para que estos vayan cada día siendo más y más y más. Termino mi plática diciéndole lo siguiente. Una iglesia que no da fruto, a la verdad que eso no habla bien. Una iglesia que está administrada por la palabra tiene que dar frutos. Un ejemplo. Yo recuerdo, mi esposa es una amante de las flores. Siempre cuidando de ella, ya pronto vienen los nuevos renuevos, pero en algunas plantas, mire el ejemplo que le voy a poner. Yo creo que muchas hermanas quizás lo han hecho, ¿no?
Que cuando alguna planta, algún arbolito no está dando lo deseado, mi esposa le ha dicho, si no me da fruto te voy a cortar. Mire el ejemplo que pongo. Dios no nos va a cortar. Dios nos está dando tiempo para que estos nuevos frutos, que no son de buscarlo en forma natural y en forma humana, sino que el Señor los otorga a través de su Espíritu Santo. Iglesia, Dios te bendiga, nos vemos esta tarde y el Señor Dios nos dé mucha fuerza, gracia y sabiduría para darle fruto agradable al Señor. Quiero hacer recordar que a las 6 de la tarde ya usted puede conectarse. Vamos a empezar con anterioridad a hacer todo lo relacionado para que nuestro trabajo espiritual los más puedan participar. Quiero, hermanos, dar gracias. Yo había hecho mención de un hermano nuestro que por muchos años, hace años, él emigró con su familia a la ciudad de Talca y él se enfermó fue alcanzado por esta pandemia. Ha habido mucha oración, ha habido mucho ruego y en el curso de estos días yo fui informado por su esposa, la hermana Rosa Toledo, de que el hermano ya va saliendo de este estado. La gloria sea para Dios. Sigamos orando para que lo que el Señor ya comenzó pronto sea terminado y esa familia pueda exaltar y glorificar al Dios de lo imposible. Amado Dios, Padre eterno, mi Señor, gracias una vez más porque tenemos, mi Señor Dios, tu enseñanza, tu palabra que es tan hermosa, es tan gloriosa. Mi Señor, con qué prontitud, con qué sabiduría, Señor Dios, el apóstol Pablo está llevando, mi Señor, a los hermanos de Galacia para que puedan ellos ser parte integral de los frutos del Espíritu. Recordamos las enseñanzas pasadas. Los judaizantes los estaban apartando, los estaban llevando fuera de la gracia. Lo estaban llevando, Señor Dios, a la ley. Pero, mi Señor, qué importante, porque ahora vemos que Pablo los está llevando al Hacedor, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo sea, Señor, para estos tiempos. Los que viven en las obras de la carne, Señor Dios, puedan salir de ellos y tu obra es misericordia y que los frutos de tu Espíritu sean manifestados para la gloria suya, lo ruego. Amén. Gracias sean dadas al Señor y reitero, nos vemos a la tarde, hermanos amados, y la gracia de Dios sea con todos ustedes y con toda su familia. Bendiciones en el Señor.